Continúo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Esta vez me encuentro en la ciudad amurallada, que es el centro histórico de Cartagena. Les mostraré un poco de los lugares más emblemáticos. Comencemos. El centro histórico de Cartagena, en Colombia, está rodeado por una muralla que mide 11 kilómetros y es conocida como la ciudad amurallada. A tan solo 15 minutos del aeropuerto y 45 minutos desde la terminal de transporte de Cartagena. Recorrer el casco histórico de Cartagena de Indias es pasar de impresionantes casas coloniales a iglesias con cientos de años de antigüedad, de preciosos balcones de madera a ventanas llenas de flores, de una calle adoquinada a un parque. Muchas de esas casonas se han convertido en hoteles de lujo y pequeños hoteles de diseño, hoteles boutique. Otras han vuelto a abrir sus puertas como restaurantes, heladerías o tiendas. Cartagena fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984 por la UNESCO. Cartagena también es conocida como la Heroica, la ciudad amurallada, la capital romántica de América, el Corralito de Piedra y la Fantástica. Torre del Reloj, que es una emblemática construcción de 30 metros de altura,
Fue construida en 1601, llamada la Puerta del Puente. Esta se convirtió en la puerta principal de entrada a la ciudad cuando se terminó el cerco amurallado, y el reloj pasó a ser el símbolo representativo de Cartagena, ubicado entre la Plaza de la Independencia y Plaza de los Coches. Al lado izquierdo de la Torre del Reloj nos encontraremos con la Plaza de los Coches, que es la primera en recibir a los visitantes del centro histórico. En esta plaza podemos observar la estatua del fundador de la ciudad, don Pedro de Heredia, y el legendario Portal de los Dulces, donde encontrarán la mayor variedad de dulces típicos caribeños colombianos. La Plaza de la Aduana, la más grande de Cartagena, Colombia, originalmente se destinó a ser las veces de plaza de armas, por lo que a su alrededor se levantaron las oficinas administrativas durante la época de la colonia. Aquí se encuentra la mansión donde vivió el fundador de Cartagena, Pedro de Heredia, y una estatua en homenaje a Cristóbal Colón. Plaza de San Pedro Claver. El nombre de esta plaza es igual al de la iglesia ubicada en ella, siendo este lugar el escenario donde el santo español Pedro Claver cumplió su labor evangelizadora con los esclavos traídos desde África. En esta plaza se puede encontrar un museo, restaurantes y joyerías. Además, los visitantes podrán admirar la estatua hecha por Enrique Grau en honor a San Pedro Claver y las piezas elaboradas en chatarra por Edgardo Carmona. La Plaza de Santa Teresa. Esta plaza hoy es parte del Hotel Charleston y en ella funciona un restaurante al aire libre, adoquinada de viejas luces y una fuente en su parte media. Además de esto la rodea la escultura de Tou Petit de Sofía Bari y la fuente de Canaletes. También se encuentra en una de sus esquinas el Museo Naval del Caribe. Es una plaza con encanto, belleza y con una gran vista de las murallas. Sin duda un lugar imperdible.
Plaza de Simón Bolívar, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Este espacio urbano es un sitio emblemático de la ciudad, cargado de simbolismos históricos y culturales. En 1896 se instaló la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar y desde entonces pasó a llamarse Plaza de Bolívar. Alrededor del parque se encuentran varias edificaciones interesantes, entre los que se destacan está el Palacio de la Inquisición de estilo barroco. La Catedral de Cartagena de estilo herreriano. El Palacio de la Proclamación donde funciona el Ayuntamiento, el edificio del Banco de la República y el Museo del Oro. La Plaza de Santo Domingo es el sitio alrededor del cual gira la vida nocturna de la ciudad amurallada. Allí abundan bares, anticuarios, joyerías, cafés y restaurantes. La plaza es muy frecuentada, además de turistas, por teatreros, músicos, bailarines y otros artistas que ofrecen sus espectáculos al lado de la iglesia de Santo Domingo y de la escultura de Gertrudis del maestro Fernando Botero. Plaza de los Estudiantes. Esta pequeña plaza queda al frente a la sede de la Universidad de Cartagena. Ha recibido muchos nombres como Plaza de la Universidad, entre otros, todos ellos haciendo referencia a la Universidad de Cartagena que queda enfrente a ella, y el nombre que tiene actualmente es porque es muy transitado por los estudiantes. En la esquina de esta plaza puedes encontrar un Juan Valdés y la esquina del Pan de Bono, donde puedes sentarte a disfrutar de las delicias que te ofrecen. Muelle de la Bodeguita. La Bodeguita es el nombre con el que popularmente se conoce a uno de los muelles del puerto de Cartagena de Indias. Va desde el tradicional muelle de los Pegasos, frente a la Torre del Reloj, corre paralelo a la actual avenida Blas de Lezo y la muralla de la aduana y termina en el limbo a la entrada de Boca Grande. Es un espacio que desde los orígenes de la ciudad ha estado íntimamente ligado a su historia comercial y en las últimas décadas a su actividad turística. Coméntame qué tal te parecieron las plazas de Cartagena. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que te enteres de festividades, eventos y zonas en distintos lugares.